Y parte de los resultados que el gobierno del presidente Guillermo Lasso debe darle al país tienen que ver con su política exterior, cifrada en al menos 3 áreas. La consecución de la mayoría de acuerdos comerciales, una potente estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional y la regularización migratoria. Para abordar estos temas se encuentra en los estudios de Contacto Directo el canciller Juan Carlos Holguín. Señor ministro, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos quienes nos miran. Señor canciller, hasta la noche de ayer yo tenía claro que la firma del acuerdo con México dependía del presidente de ese país, pero de lo que le escuchamos al presidente de la República ayer, más bien depende de que bananeros y camaroneros acepten una suerte como de plazos y de espacios de no desgravación para poder avanzar en el acuerdo. El acuerdo con México, Carlos, está en un 99% acordado. En las últimas mesas de negociación que se desarrollaron acá en Quito se cerraron ya los temas de banano y de atún, que eran dos de los irritantes que también estaban para la última fase de este acuerdo. El tema de camarón es el que ha quedado abierto. Ecuador ha realizado ya una propuesta a México relacionada a una entrada en cupos de nuestro camarón a ese territorio y estamos a la espera de una respuesta. Tenemos una conversación fluida con México casi que a diario. La próxima semana probablemente tendremos una reunión bilateral presencial para hacer una última ronda, ver los avances que existan. Hay un cambio en la Secretaría de Economía de México y es la persona que lideraba desde el aspecto de comercio exterior las negociaciones con Ecuador. Entonces, este viernes esperamos que el canciller Marcelo Ebrard nos pueda dar un nuevo update de cómo va la negociación. Lo que el presidente dijo anoche a la prensa es que la idea sería más bien pedir a los camaroneros ecuatorianos que se sacrifiquen un poco, que cedan ante la posición de México para avanzar lo más pronto posible un acuerdo comercial, porque de ello depende la entrada a la Alianza del Pacífico. Entonces, decir, el sacrificio sería para nosotros, señor canciller. ¿Esa es la hoja de ruta? No mencionó eso exactamente, Carlos. Lo que mencionó es que se ha entregado esta propuesta de cupos. Es una propuesta que nos permite entrar a un mercado donde hoy la exportación de camarón es cero, pero paralelamente, ¿qué hacemos con ese sector? El sector camaronero tiene una serie de oportunidades en otros territorios donde estamos abriendo tratados de libre comercio. Uno de los ejemplos es Turquía, un mercado que es para específicamente el camarón muy importante. Pero no es de la Alianza del Pacífico. Ecuador, no, pero precisamente por eso la compensación se da, y esto pasa en varios sectores, abriendo otros mercados para cada uno de esos productos. En el caso del camarón es una buena alternativa la que ha planteado el Ecuador. Ha sido conversada con el sector camaronero por parte de nuestro ministro Julio José Prado, como lo explicó ayer el presidente de la República, y creemos que vamos por un buen camino, siempre en un acuerdo comercial, como lo explicó ayer mismo el presidente Guillermo Lasso. Todo pudiese pasar al final, si es que hay algo que no vaya en favor de los intereses del Ecuador, no se podría firmar, pero tenemos mucha expectativa de que estamos en un buen camino con México. ¿Por qué el presidente de México, a quien el presidente Lasso considera un gran amigo, le ha dado tantas largas al asunto? Realmente se vuelve ya agobiante esta discusión semana tras semana de que México pone una nueva traba al acuerdo comercial. No son nuevas trabas. El tema de camarón ha sido un irritante que precisamente por estrategia de diálogo entre las dos partes se dejó al último. El sector camaronero mexicano es un sector muy fuerte, es un sector que tiene mucha influencia pública, pero nosotros agradecemos que el gobierno mexicano ha hecho un trabajo interno también muy grande. El canciller Marcelo Ebrard, y tengo que resaltarlo aquí, el pasado día viernes, inclusive a través de un tuit, volvió a poner su alta expectativa de que haya este cierre, y lo sentimos así. Vemos que hay un trabajo interno importante y la relación con México pasa por uno de sus mejores momentos. Tenemos una relación fluida también en temas migratorios. Lo que pasa es que, señor canciller, no entiendo por qué, si México y Ecuador no necesariamente tienen una cooperación económica tan estrecha como si diríamos de Ecuador y Colombia, como para que den tantas largas al asunto. A mí me parece que es un tema más político. ¿Y no será que el Grupo de Puebla y el correísmo presionan a su aliado, a Andrés Manuel López Obrador, para entrar
entorpecer y alargar el acuerdo con Ecuador y su posterior ingreso a la Alianza del Pacífico? No lo veo así, Carlos. Sí hay un aspecto político dentro del tratado, pero no necesariamente ligado a temas ideológicos, sino de política interna, como nosotros tenemos, por ejemplo, diálogos con los sectores que muchas veces se oponen a ciertos tratados de libre comercio y tenemos que dialogar, conversar, generar los cuartos adjuntos. Estamos por finalizar la última ronda con China, que es uno de los acuerdos más importantes para el Ecuador. Esperamos que su texto esté presentado el día 15 de diciembre, conforme al cronograma que marcaron los dos presidentes, Guillermo Lasso y Xi Jinping. Y, por ejemplo, en ese tratado, el ministro Prado ha tenido que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de política interna con los gremios que estaban muy preocupados de ese acuerdo. Un acuerdo comercial solo sirve si es que, nuevamente menciono, va en favor de los intereses de las industrias de nuestro país. ¿Y cuál es la importancia, señor canciller, la necesidad primordial de que Ecuador entre en la Alianza del Pacífico conformada por Chile, Colombia, Perú y México? ¿Se volvió eso prácticamente la piedra angular de la política comercial del Ecuador? Finalmente eso no pasa. No la Alianza del Pacífico solamente. La piedra angular está en la diplomacia comercial relacionada a abrir mercados. Este concepto de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Y por eso Ecuador es el único país en la región que negocia en este momento 4 tratados de libre comercio al mismo tiempo. Con Costa Rica estamos finalizando nuestro acuerdo, como menciono lo de China. Con Corea del Sur estamos ya en una etapa avanzada. Y el de México, que es primordial para la Alianza del Pacífico, que, ojo, hay que aclarar acá, tiene un trabajo anticipado ya. El momento que firmemos nosotros nuestro acuerdo comercial con México, la Alianza del Pacífico, en unanimidad, ya dio la aprobación para que Ecuador ingrese como miembro pleno a esa alianza. ¿Y hasta cuándo vamos a esperar entonces la respuesta de México? ¿Hasta que los camaroneros también un poco cedan su posición, acepten la propuesta? Vuelvo a mencionar, esto no depende del sector camaronero ecuatoriano, que más bien ha sido muy abierto a entregar una propuesta a México y que el presidente de la República le explique a su homólogo precisamente cuál es ese marco que necesitamos para el camarón. No hay cómo ponerse un umbral de tiempo, porque si un acuerdo comercial perjudicaría a un sector, no es conveniente firmarlo. En 10 semanas acaba el año, señor canciller, y no tenemos claro aún cuál será el mecanismo de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos e Israel. ¿A estas alturas usted podría exponer algunas líneas? Creo que el país lo tiene claro. Hay un acuerdo con Israel gobierno a gobierno que se lo ha negociado precisamente para esa cooperación bilateral, que es muy importante. El presidente lo ha explicado. Habrá una primera fase de capacidades, esto es material que vendrá para ayudar a la infraestructura de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales. Estamos muy prontos a recibir esa primera fase. ¿Cuándo llegaría esa primera fase, señor canciller? Yo no puedo dar la información que es referente a seguridad, serán los voceros de seguridad. ¿Pero sería este año, por ejemplo, o habría que esperar al próximo? Yo lo que le puedo mencionar es que a nivel diplomático y político hemos tenido un fast track con Israel para esta firma del acuerdo gobierno a gobierno. En el caso de Estados Unidos, el plan que se ha presentado, que es una estrategia para la seguridad y la paz, es una estrategia que el presidente ayer lo hizo público y por eso puedo mencionar, requiere un fondeo de aproximadamente $5,000 millones y el planteamiento ha sido precisamente tener una cooperación bilateral con Estados Unidos. Más allá de la visita de la general Richardson y el general Hawkinson hace 3 semanas a la ciudad de Quito, tenemos la próxima semana una visita de algunos senadores bipartidistas. Así es. Y esto es un plan que toma su tiempo, toma un cronograma establecido también por la política interna de Estados Unidos, pero la cooperación al mismo tiempo sigue avanzando. Tenemos ya capacidades entregadas, sistema de inteligencia operando, y esto ha ayudado a que el Ecuador sea considerado hoy uno de los aliados fundamentales en la lucha contra los estupefacientes. Con Israel vendría básicamente equipamiento, ¿no es cierto? Equipamiento y cooperación técnica. Es decir, inteligencia, entrenamiento. Exactamente. Ya se han hecho, Carlos, algunas rondas de entrenamiento, inclusive acá en Ecuador. Hemos tenido visitas bilaterales. Al ser temas de seguridad de Estado, esto se maneja también desde una óptica reservada.
Y lo que puedo mencionar es que la diplomacia para la paz que ha implementado el presidente Guillermo Lasso en la política exterior es uno de los 5 ejes fundamentales que toma nuestra prioridad día a día. Ahora, y con Estados Unidos, la idea es que ellos pongan, en el mejor de los casos, en los próximos 3 años, los 5.000 millones, o esperan que sea menos, y no sé cuándo sería la primera entrega de ese dinero. Esto tiene que ser un tema anual, es decir, hay un sistema de aportes anual, no necesariamente es solo Estados Unidos, estamos haciendo el mismo trabajo con la Unión Europea. Pues mire usted que hace pocas semanas que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó su informe anual de drogas, pone a Ecuador como el tercer país con mayor incautación de droga en el mundo, pero lo preocupante de ese informe, y no relacionado a Ecuador, sino a toda la región, es que ya el mercado europeo es casi tan importante como el mercado americano. Yo he tenido el pasado día jueves en Lima una conversación bilateral con el embajador de Bélgica y hablábamos precisamente de esta operación transnacional. En los puertos belgas, especialmente en el puerto más importante, operan los mismos carteles que operan en América Latina. Hace poco han habido homicidios, sicariatos en Bélgica operados por los mismos carteles. Por eso el presidente Lasso lo ha manifestado y lo dijo en Naciones Unidas con claridad. La única manera de abordar la lucha contra las estructuras criminales transnacionales es desde una perspectiva transnacional. Y estamos trabajando con casi todos los gobiernos de la región en esa línea. ¿Vendrá entonces, para finalizar, dinero de Estados Unidos en los próximos meses para el tema de...? Ya ha venido, Carlos. Pero parte de estos 5.000 millones. Es parte de una estrategia integral. Ciertas capacidades ya no ya han todavía llegado. Los 5.000 millones. No todavía sobre la estrategia de este libro, que es ya una doctrina, como lo ha manifestado el presidente Guillermo Lasso, que es reservado precisamente, pero hemos tenido ya algunas derogaciones de dinero. Una de ellas, por ejemplo, para los temas de prevención, con una duplicación del presupuesto de USAID. Estas son algunas de las respuestas consignadas por el canciller Juan Carlos Holguín alrededor de la política exterior del Ecuador. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.